es el hecho del intercambio, ¿no? Cuando surgía el intercambio, el saber que, o el tomar conciencia de que podía existir una unificación, que primordialmente iba acorde a un interés en el que ambas partes salen beneficiadas y donde la naturaleza dejaba de ser un hecho que existía por sí mismo para dotar a los seres vivos, ¿vale? Más que decir humanos, pero bueno, sí, a los seres humanos, a los seres vivos, de un mercado en el que se empezó a convertir y de una serie de acuerdos donde de alguna manera u otra también imagino y quiero pensar que empieza también a nacer el lenguaje, la necesidad de comunicarme, la necesidad de entenderme por el otro, primero por cubrir una necesidad, porque sigue primando la necesidad, y después tal vez con ánimo de intercambiar opiniones e ideas, supongo que en las etapas donde vienen también los grandes pensadores, filósofos que han marcado la historia que conocemos hasta el día de hoy, porque ahí es donde hay un espacio, se abre, en ese vacío se abre otro espacio nuevo para que los pensamientos, para que las ideas surjan, y por eso reconocemos esas épocas doradas como pensamientos brillantes, como quien inventó la bombilla o como quien tal o cual, ¿no? Las épocas de los inventos, ¿no? Que parece que ahora todo está inventado. Y en cierta manera sí y en cierta manera no, ¿no? Y volviendo a esta necesidad del intercambio del lenguaje, de cómo surge, de por qué, ¿no? Hipotéticamente, obviamente, de nuevo repito, no me estoy basando en un libro que tengo aquí delante, estoy conectando ideas que hay en mi cerebro y filosofando, ¿no? También, si bien es cierto que imagino que ese intercambio pues nos proveía de una tranquilidad, a la vez que nos hacía depender del otro, por de alguna manera, los otros también aprovechaban para nutrir su yo. Aquí empieza, imagino que a surgir el yo, ¿a través de qué? De que mi yo se reafirma o construye una identidad y de ahí la relación también con la materia y el mundo terrenal, aunque luego con la evolución de la conciencia hemos ido reconociendo más allá de lo que en un inicio fue pensamiento mágico, los aspectos que hay a nuestro alrededor, el mundo etéreo, el mundo espiritual, luego han empezado a surgir pues ciertos mitos, luego pues se ha creado a día de hoy con la televisión pues cuarto milenio y se sigue investigando, pero en algún momento también fue tabú y se quiso reprimir, porque cada vez que va a salir una verdad a la luz primero ha de ser negada, ¿no? Una vez escribí algo que decía tal que así, ¿no? Como antes de reconocer una verdad, primero tendrás que negarla, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como ese yo, como esa identidad existe o se refuerza gracias a que tiene algo tangible de lo que adueñarse, algo de alguna manera que poseer. Voy a cambiar de lugar. La cocina ha dejado de ser mi lugar seguro. He decidido que voy a cambiar aquí, a esta habitación de aquí. Me muevo como si estuviese en una mansión. A ver, ¿dónde puedo poner el móvil? Vale. Como iba diciendo, eso como a través de algo tangible de la materia, el yo puede surgir porque tiene un lugar en el que identificarse, con lo que personificarse, y de ahí que tal vez al inicio no había mucho autoconocimiento, ¿no? Y que luego se fuese descubriendo el yo, el super yo, el ello, la conciencia, el no sé qué, y surgiesen más pensadores que se parasen a cuestionar sobre todo esto, ¿no? Pero al inicio, con la escasa información, con la
poca conexión, venimos del instinto, ¿no? Y el instinto empieza a encontrar un consenso con la razón empieza también a hacer que el inconsciente, ¿no?, se conecte y reconozca la necesidad del compartir y del otro, pero todavía a través de un interés, aunque luego se puedan despertar esas ideas que hacen que entre unos y otros se inspiren y abran esos espacios, ¿no? Pero la idea de que yo me reconozco como materia, yo empiezo a verme reflejado en esa materia y empiezo a personificar y a creer, ¿no?, a creerme dueño. De ahí luego también pudieron surgir muchos debates y trifulcas y guerras por conquistar territorios. Es donde el yo siente que o piensa que es poderoso a través de la conquista de la materia, ¿no? Y empieza la naturaleza a coger forma, a civilizarse, a convertirse en ciudades, en lugar de nosotros ser siervos o parte de la existencia, como una piedra es parte de la existencia y forma parte y seguirá formando, aunque nosotros pensamos que la piedra es inútil solo por el simple hecho de que no se mueve, de que no piensa y de que no siente, fue este movimiento orgánico, si se le puede decir, ¿no? Imagino que el que de alguna manera, sigo hipotetizando, ¿vale? No estoy contando nada, estoy hipotetizando y filosofando, el que de alguna manera nos llevó a pues construir, ¿no?, estas sedes y que esos acuerdos empezasen a convertirse en potencial mercantil y que las sociedades al inicio se rigiesen meramente por cubrir esas necesidades básicas, pero de una forma mucho más civilizada, ya no tan salvaje, donde cuando yo quería entrar a una ciudad tenía que pasar por una serie de trámites, o cuando yo quería tener 5 pollos necesitaba 5 vacas para intercambiárselas al de enfrente. Y cuando cada uno empezó a darse cuenta de su poder creador, que también venía de ese instinto primario, y de que podía alterar y modificar la naturaleza para generar su propia riqueza, empezaba a desarrollar esta parte de acción, y esa búsqueda que en un inicio fue subsistir con lo que había, con la caza, con los animales, con lo que había en el medio, empezó a ser creador, un principio co-creador, donde el yo que ya se ha identificado y que se mueve desde este instinto, que ahora es un poco más racional, que también es ambición y que parte de un interés que sigue siendo el primario, cubrir mi necesidad básica de fondo, que reconoce un poco al otro, pero no del todo, sino desde el lugar de aquí, y que busca ese conquistar para fortificar ese yo que ha nacido, porque el yo ha nacido, yo he empezado a personificar, he empezado a reconocer, pero necesito integrar, necesito asentarlo. Entonces, ¿cómo lo asiento? ¿Cómo reafirmo mi existencia? Porque si mi existencia no estuviese dotada de este yo, seguiría siendo lo que es y lo que somos en el fondo y en esencia, ¿no?, que es de lo que partimos, de ese origen, que es esa naturaleza, que es esa planta que respira, que siente, que se mueve hacia el sol, que usa los elementos, pero desde ese lugar de total entrega, presencia y devoción, del que a través de la espiritualidad se habla tanto y que buscamos de nuevo reconquistar o comprender, ¿no? Pues ese yo, para reafirmarse, lo fortifica a través de las posesiones materiales, del tengo esto, ¿no? Esto soy yo, ¿no? Esta ciudad es mía, quiere decir esto soy yo, esto me representa. Si tú tiras mi ciudad abajo, voy a entrar en guerra con el otro, ¿no? Porque estás rompiendo la identidad que yo estaba construyendo, ¿no? ¿Y qué sucede después con todo esto, ¿no? Cuando este yo ya se ha sentado, ya se ha personificado, empieza a existir el yo, el personaje,
que es curioso como conforme avanza el tiempo va apareciendo también el teatro. Van apareciendo formas de representación que así, si a su misma vez se suponía que también era una forma de burla o una forma de expresar un pensamiento político o una crítica social, también era una forma consciente o inconsciente más bien de traer esos arquetipos, de traer esos personajes, donde se abre ese mapa de personajes, de personificaciones, donde se empiezan a descubrir distinciones del yo, donde empiezan a surgir indumentarias, formas de expresión, ¿no? Que todavía tal vez no están dotadas de significado, pero empieza a atribuirse una especie de significado, ¿no? Y todo esto responde, obviamente, o empieza a responder a diferentes necesidades. Una de ellas, la necesidad de expresión, porque a través de la expresión yo me descubro, ¿no? Y a su misma vez me encubro, ¿no? Pero cuando yo comienzo a expresarme, conecto también con este poder co-creador del que estábamos hablando, que venía de esta necesidad del yo, que empieza a descubrir que puede usar la naturaleza, que puede a su misma vez personificar su yo y asentarlo, y que empieza a usar la naturaleza en vez de ser propia naturaleza, al surgir el yo, a ser creador de ella, empieza a sentir que tiene un poder incluso por encima de ella, porque puede empezar a construir y a generar cosas a través de esta con sus propias manos, ¿no? Con sus propias herramientas. Que esto me resonaría mucho con el arquetipo del mago también, ¿no? Y como decía, volviendo a esta parte de la expresión, como esta necesidad de expresión, no solo supongo que acelera también el lenguaje, que hace que vayan apareciendo más cosas, porque cuantas, de nuevo, más necesidades surgen, van apareciendo más elementos en escena, ¿no? Abre otro nuevo paradigma de conciencia, ¿no? Porque en esa misma expresión surge la expansión, que es a la que estamos conectados, y hay permiso para sentir y para ser y para crear, ¿no? ¿Y cómo se combina entonces esta metaficción o esta ficción donde el yo tiene espacio para crear, pero convive también el ser, la naturaleza básica de la que parte todo, la esencia, donde había un vacío, donde la existencia primaba por sí sola, con este yo que quiere o que en algún momento tuvo el deseo de conquistar y de sentir que existía y darle una razón lógica al porqué de su existencia, que a día de hoy nos lleva a tantas reflexiones, cuestionamientos y crisis existenciales, pero a su misma vez a la misma investigación de la propia personificación, de lo que somos, ¿no? De lo que hemos creado. Iba a decir más cosas, al final también me está costando porque si bien en el vídeo anterior estaba como muy conectada en lo que iba diciendo y surgía todo muy fluido y empezaban a conectarse las ideas, vuelve otra vez a mí. Quienes ya han visto mis vídeos ya me conocen. La famosa neurosis de no estoy en esa habitación propia, que también os recomiendo ver el vídeo que subí hablando de eso, basado en el libro de Virginia Woolf. Y me cortocircuito y toda esa conexión de ideas que estaba surgiendo y filosofía e hipótesis se tira al suelo y mi propia carroña y mis propios cuervos se me comen, ¿no? Pero podría enganchar por eso de la habitación propia también. Me viene a la cabeza la esclavitud y los periodos donde uno es esclavo, los bloqueos del pensamiento, donde la razón se ve acotada o donde el propio ser humano se asusta de sí mismo, de su propia personificación y entonces comienza a negar
a reprimir o a hacer tabú de algunas cosas porque persiste, pero no, y entonces esas cosas que son reprimidas podrían ser lo que ahora llamamos, o lo que Carl Jung, alguna vez llamó la sombra, ¿no? Que es todo aquello que ha quedado relegado a un lado, todo aquello que no queremos ver y que seguramente colinda con todo esto que hemos hablado del instinto, ¿no? Y de donde entonces empiezan a haber cultos, donde empiezan a diferenciarse, donde hay personas que empiezan, donde nace el ocultismo también, donde hay personas que empiezan a querer escarbar, que quieren seguir de alguna forma. Si bien por un lado puede ser desde su lado más oculto diferenciándose del resto, ¿no? Porque hay una necesidad todavía de, a través de la diferenciación, crear mi identidad para no sentirme igual que el otro, para proteger mi espacio, para proteger mi yo, lo que he descubierto. Aunque en cierto punto, en algún punto de la historia, ya se estableció este contacto con el otro que ya creó un nexo de unión, aunque todavía inconsciente, porque el yo todavía va a buscar cómo separar, ¿no? Cómo ver una identidad separada, aunque todos surjamos de la misma cosa y hayamos sido partícipes de la misma cosa, ¿no? Pero cómo nacen, pues esos que buscan por un lado diferenciarse egoístamente o egoicamente, pero a la misma vez sí hay una necesidad exploratoria o esa curiosidad innata que también va ligada a cómo antes explorábamos el territorio para conocer las herramientas y para formar parte de él, y porque formábamos parte de él, y era una forma también de explorarnos que luego pues obviamente se convirtió tal vez en un autoconocimiento exploratorio, y en vez de salir y explorar el medio como lo haría un animal, ahora uno se explora a sí mismo, ¿no? Empezó uno a mirar hacia adentro y darse cuenta de que aunque hubiésemos creado un yo que parece separarnos de esa realidad, la naturaleza está dentro nuestro, y esa naturaleza que veíamos fuera, como árboles, como etcétera, en el momento en el que nació la materia, y con materia me refiero a que empezamos a construir cosas tangibles, surgió una división mental en la que empezamos a percibir esa dualidad, donde esto es una revista, la puedo tocar, la puedo leer, mi mente identifica y no se reconoce con esta revista, aunque sí puede identificarse con ciertas ideas, porque está la razón predominantemente, que me va a ayudar a separar, a definir, a conceptualizar, y donde esto que toco es un sombrero, pero ahora bien, esa planta que veo, pienso que no soy yo, porque he entendido y entiendo que es una planta, ¿no? Pero en algún momento yo fui esa naturaleza, y cuando yo no sabía que esa naturaleza que yo veía no era yo, cuando yo no creé esa parte de que esa naturaleza que yo veía no era yo, estoy escuchando ruidos arriba, por eso bajo la voz, no ruidos contra mí ni nada, pero volvió la neurosis. Pues eso, cuando yo no sabía que la naturaleza era yo, el medio y yo íbamos juntos, y explorar el medio era sentirme parte, yo era ya parte de eso. Cuando, ligado ahora vuelvo a lo del ocultismo y todo esto, hubo esta necesidad de la curiosidad innata, de no olvidar lo esencial del ser humano, ¿no? De seguir de alguna forma cultivando aquello que nos había llevado hasta el lugar en el que estamos, rememorándolo y a la vez tal vez dejando que presida también este instinto creador de descubrir algo nuevo, ¿no? Hubo otros tantos que quisieron reprimir eso porque iba, pues eso, repito, destruir todo eso, ¿no? Pero esta parte que es muy curiosa y muy sensata, de que cuando yo miro dentro, conecto con la naturaleza y no hay separación, y de ahí que hubiese también una etapa donde los eruditos primaban, donde era muy valioso el conocimiento y donde
el cuestionamiento y la razón necesitó volver a su ser esencial. Necesitó no quedarse solo con la superficie, sino mirar dentro para conectar con el yo soy. Y de ahí podría explicarse la naturaleza del yo soy. No es yo soy. El yo con el ser. La naturaleza con el personaje. La materia, que sería este yo, que forma parte, que no se trata de extinguirlo, con el soy, ¿no? Ambos copulando, integrados. Y ahora que he dicho cópula, imagino como el inicio o el principio de todo, como una cópula, como un baile entre lo físico y lo no físico, y cómo todo eso cogió forma, cómo la materia empezó a ocupar espacio, cómo el vacío empezó a rellenarse y a eso se le dio una forma, y a eso le llamamos triángulo, y a eso le llamamos cuadrado, que en realidad son solo puntos o son líneas como un cuadrado que tienen un espacio hueco, un espacio vacío. Si yo ahora dibujo un cuadrado en el aire y no en el papel físico que tenemos y meto el dedo, sigue habiendo un espacio vacío, lo que me da la percepción de unificación, de que hay algo en el espacio, es esas tres líneas que lo unen, porque de alguna manera estoy delimitando algo, estoy delimitando un espacio, igual que cuando se conquistaron los territorios y yo delimito un territorio. Digo que esta zona de aquí es España, que esta zona de aquí es Reino Unido, que todo esto es Europa, luego los continentes, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo era y es una amalgama, es una masa unida, ¿no? Es una conciencia unificada. ¿Y a qué le podríamos llamar conciencia? Aquello que permanece y se sustenta en el vacío, en el ser natural, en la esencia. Y ese vacío está delimitado, condicionado por las formas. ¿Me explico? Me pregunto yo a mí misma, ¿me explico? ¿Y qué podría ser el yo? Pues el yo, el cuerpo, que es la forma, que se reconoce a sí mismo como forma. Y obviamente yo no me puedo atravesar, ¿no? Si pongo la mano aquí, sí, pues me va a costar. Tendría que meter un cuchillo para poder atravesar de un lado a otro, porque mi cuerpo, que era vacuo, se ha dotado también de naturaleza, ha crecido naturaleza por dentro para subsistir como una planta, ¿no? Han salido, hay una serie de órganos que se han desarrollado, una serie de células que en algún momento seguramente serían bacterias, pero que ahora están en su conjunto dentro mío, ¿no? Igual que hay bacterias, permitidme decir buenas y malas, ¿vale? Para entender esos bichillos que cumplen su función. No sé, cuando investigamos el cuerpo humano, por dentro tenemos un montón de bichejos y de cosas, ¿no? Y los glóbulos rojos y el no sé qué y el no sé cuántas, todo ese sistema que en el fondo podría ser naturaleza que estaba en el suelo y que se movía entre la tierra y que de alguna forma a la conglomerarse ha ido tomando una forma específica a la que luego también pues le hemos dotado de vida y entiendo vida por un sentido que para nosotros sea loable y legítimo, ¿no? Porque a esto que llamamos cuerpo, seguramente habría y podríamos investigar a qué llamamos cuerpo. Porque cuando decimos, y seguramente esto en clases de fotografía o en percepción o cosas así, estoy segura de que hablarán de esto, algo que tiene cuerpo, tal vez nos estamos refiriendo a algo que tiene forma, algo que tiene volumen, algo que... Y también seguramente en geometría se puede estudiar, y luego está la geometría sagrada, ¿no? Todo está entremezclado, ¿no? Aunque se hayan diferenciado entre cultos, ritos y cosas, y luego haya ramificaciones que por separado van encontrando significación a ciertas cosas que han quedado perdidas, ocultas o en el olvido, o sesgos que ha habido en la conciencia evolutiva para tratar de unir las piezas
de alguna manera. Que también es curioso, ¿no? Pensar por qué la materia o lo que somos ha evolucionado para involucionar aparentemente y todo el rato hay ese deseo de regresar al origen y cuál es el propósito y qué se quiere conseguir con esto si es que hay algún propósito, ¿no? Desde la lógica pues es aparentemente como un poco extraño, ¿no? Incluso teorizarlo, si te paras a pensarlo, ¿no? Pero volviendo al tema del cuerpo, pues es aquello que tiene volumen o que tiene forma, ¿no? Que está relleno, porque algo cóncavo, cóncavo, o algo que prescinde o que vive, es que me están viniendo muchos pensamientos, o que vive por sí solo, que existe por sí mismo, sin forma específica, como lo podría ser el espíritu, que no está pegado a una forma material, no tiene cuerpo, pero por eso no significa que no exista, ¿no? Y también nosotros hemos correlacionado con que todo lo que existe tiene una forma definida, ¿no? Pero es que la materia, bueno, la vida tiene muchas formas diferentes de manifestarse, de hacerse presente. Y de ahí también la diferenciación entre lo visible y lo invisible, entre consciente e inconsciente, lo que también Carl Jung en algún punto supongo que también hablaba de los símbolos y del inconsciente, ¿no? Y de la simbología. Voy tirando por ahí cosas y ideas, ¿vale? Ideas que van por ahí. Y entonces, aquí podría surgir la pregunta, ¿qué somos cuerpo? ¿Somos espíritu? Bueno, y ahora voy a fumarme otro cigarro. Si vuelve a venir la inspiración, pues seguiré tirando ideas, pero aquí dejo el segundo vídeo.